para comenzar nuestra entrevista sobre la conciencia y lo importante que es aprender a meditar. Maestro de Alma Universidad. Listo. Maestro. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo está, maestro? Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de escucharlo aquí en esta página. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿no? Yo estoy muy agradecido por la oportunidad. Gratamente sorprendido por la oportunidad, muchas gracias. Pero maestro, yo lo he estado a usted escuchando en su programa en YouTube y realmente es hermoso y bonito para el alma escucharlo, sobre todo en estos momentos de tanta efervescencia, de tanta angustia, de tanto miedo. Yo quisiera hacerle unas preguntas en torno a las emociones, en torno a lo espiritual. Y la Ujú. primera pregunta es, maestro, ¿usted cómo se inició en lo espiritual? Yo inicié mi camino espiritual muy niño. Yo empecé muy interesado en la muerte, debido a que vi muertes de personas adultas en esa época, la gente llorando, el cuerpo yacía inerte sin moverse. Días antes había visto a la persona moverse y ya no se movía, ya estaba ahí, todo el mundo la lloraba. Entonces yo empecé a preguntarme, bueno, ¿qué es esto de la muerte? ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué la gente muere? Y yo tenía unos 6 años más o menos, 6, 7 años tal vez, no recuerdo bien. En todo caso, empecé a interesarme por el campo de la muerte. Mi mamá tenía libros acerca de la vida después de la muerte, y así fue que empecé a interesarme en la vida espiritual, leyendo esos libros acerca de la muerte en esa época. Y bueno, fui creciendo y fui conociendo gente y fui leyendo mucho más, teniendo acceso a mucha más literatura, conociendo instructores, maestros, y eso fue como mi inicio. Ok, maestro, ¿por qué lo que estamos viviendo está generando tanto miedo y sufrimiento en esta gente? Lo que estamos viviendo genera tantísimo miedo y tantísima incertidumbre de lógica, porque estamos supremamente desconectados de la vida espiritual. Tenemos una vida netamente material, netamente volcada hacia el exterior, netamente volcada hacia los fenómenos externos. Nuestra mente es adicta a las impresiones y a las sensaciones que le arrojan los cinco sentidos. Nuestro sentido de seguridad, nuestro sentido de propósito está enfocado hacia afuera, hacia las relaciones, hacia el tener cosas, hacia el estatus, hacia las posiciones, hacia, eh, no sé, la opinión ajena, tantas cosas que nos sacan de nosotros mismos y nos convierten en unos completos extraños para nosotros mismos. Sufrimos y tememos porque somos extraños para nosotros mismos. No nos conocemos. Ese autoconocimiento que es tan importante, yo siempre me he preguntado, ¿por qué no nos lo enseñan desde muy niños? Y supuestamente existe religión y religiones que acercan al ser humano en la parte espiritual, pero realmente no nos acercan y lo que vivimos es una ignorancia absoluta. Lo que sucede es que no nos enseñan el autoconocimiento porque los profesores tampoco conocen el autoconocimiento. Es una cadena sistemática en donde, en donde somos producto de un sistema, somos producto de una sociedad, somos producto de una serie de creencias y de una forma de vida desnaturalizada. Todos participamos de esa forma de vida desnaturalizada, y por esa razón el autoconocimiento es un tema supremamente ajeno a la vida, y un tema, por ejemplo, como la meditación o la introspección es algo como raro, ¿no? Algo como raro, como que la gente lo ve distinto, siendo el camino natural para conocernos y conectarnos con lo que realmente somos. Entonces es eso, es que vivimos un estilo de vida desnaturalizado. Si la gente le dice de autoconocimiento, seguramente le van a decir que están hablando en chino. Si se les hablan de la importancia de reconocer su mundo interior, ¿cómo lograr que tanta gente que vive desconectada de la realidad realmente empiece a conectarse con su autoconocimiento, con su mundo interior, con su parte divina? La única manera es tú alcanzando el autoconocimiento.
es tú alcanzando esa realización espiritual, teniendo esa experiencia directa y esa certeza de lo que eres tú realmente. Y en la medida en que te conozcas a ti mismo, en la medida en que tengas la experiencia directa del verdadero ser que tú eres, entonces irradias eso y tienes la capacidad de orientar, porque conoces eso de primera mano, ¿cierto? De resto no hay otra forma, no hay otra forma de que eso sea posible. Pero a veces pareciera, lo digo por mí, maestro, yo sufrí una adicción al juego, fui adicto a la Mm. marihuana, tuve un trastorno de ansiedad muy fuerte y el camino en apariencia eran las pastillas para tener tranquilidad o ir a un psiquiátrico. Y yo empecé a buscar respuestas en mi parte interior y en el autoconocimiento. Ujú. Es necesario llegar al sufrimiento para realmente transformarnos y buscar la parte espiritual, la luz. En muchos casos es necesario. En muchos casos es necesario. Hay casos contados en los cuales no. Eso depende mucho de la evolución personal. Eso depende mucho del grado de evolución, o, que es lo mismo decir el grado de conciencia. Por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo, el confinamiento se ha hecho necesario para que hagamos un alto en el camino y dejemos de estar en esa carrera y en esa aceleración por tener más y más y más y más y más, en donde nosotros estamos en una desconexión demasiado grande de la realidad espiritual. Estamos demasiado desconectados. Y pues mira, estamos en este confinamiento y lo que se ve es que la violencia intrafamiliar ha aumentado de una manera salvaje. Eh, las separaciones, el caos familiar está aumentando muchísimo porque la gente no se conoce a sí misma y obviamente al no conocerse pues es incapaz de interactuar de una manera íntima con otro ser, ¿cierto? Nuestras relaciones son superficiales, nuestra forma de vida es superficial, nuestra forma de vida es muy material. Eso es lo que pasa. Por eso el sufrimiento se hace necesario, porque la crisis, ese remesón, hace que la persona se haga preguntas. Y en muchos casos esas preguntas poderosas producen cambios poderosos, en otros no. Yo veo personas, por ejemplo, que hablan de que son espirituales y oran muchísimo, o Mm. sea, rezan, hablan de Dios, mandan mensajes de Dios todo el tiempo, pero yo veo sufrimiento ahí, veo angustia en esas personas. ¿Qué tipo de espiritualidad es esa? Yo pensaría, y eso me lo he cuestionado, si yo tengo a Dios en mi corazón, pensaría que estoy tranquilo. ¿Por qué si yo oro, rezo y mando oraciones a todo el mundo y hablo de Dios todo el tiempo, pero vivo con angustia y con sufrimiento? ¿Qué conexión hay ahí real? Pues es que cada persona interpreta la espiritualidad desde su grado de conciencia. Cada persona interpreta no solo la espiritualidad, sino todas las cosas desde su grado de conciencia. Y si la persona no ha tenido una verdadera experiencia en el campo espiritual, eso desarrolla un fanatismo, ¿no? El fanatismo es lo contrario a la experiencia. El fanatismo es un conjunto de creencias de las cuales tú realmente no tienes la experiencia de esas creencias como tal. La realización espiritual es el fin de todos los sufrimientos. La realización espiritual es el fin de todos los sufrimientos, el encuentro con uno mismo es el fin del dolor, es el fin de la angustia y el encuentro con uno es el encuentro con Dios, porque el alma y Dios son lo mismo. Entonces una cosa es la religión y otra es la espiritualidad. Son dos cosas muy diferentes. La religión es un conjunto de creencias, de rituales, de ceremonias, de dogmas. La espiritualidad es la experiencia directa del espíritu. Por eso se llama espiritualidad. Ahorita está de moda Dios, ¿sí? Entonces la gente ahora, cada vez que hay un conflicto, cada vez que hay sufrimiento, cada vez que hay miedo y incertidumbre, todo el mundo se acuerda de Dios. ¿Cómo hacer para que no nos acordemos de Dios en los conflictos, sino realmente todo el tiempo? Que estemos realmente en esa conexión diaria. Lo que pasa es que todo parte, todo parte de si tienes un propósito o no. Es decir,
La naturaleza del propósito que tú tengas depende exclusivamente de tu estado de conciencia. Vuelve y juega. Todo eso. Todo lo que tú ves en la vida, todo, en todos los niveles de la vida, no solo en el campo espiritual, sino en el campo material, en cualquier dimensión de la existencia, lo que tú ves son expresados, son estados de conciencia. Entonces, una persona que tenga un estado de conciencia muy material, pues no le va a interesar pensar en Dios, ni en el alma, ni en nada de estas cosas, porque su evolución no se lo permite. Es decir, tú, tú le hablas a esa persona de meditación y le estás hablando en chino, pero tú le hablas acerca de la bolsa de Nueva York, o le hablas del trago, le hablas de la fiesta y le estás hablando en su idioma. Porque los estados de conciencia obedecen a dimensiones de la existencia. No existimos en una sola dimensión largo, alto y ancho. Existimos en dimensiones mentales. Existimos Ok. en dimensiones mentales. Eso es lo que sucede. Entonces, si tú quieres comunicarte con una persona para que te entienda, tú tienes que tener la capacidad de hablar desde su dimensión mental. De lo contrario, no te va a entender. La dimensión que su merced habla, por ejemplo, que dicen que Jesucristo llegó a la quinta dimensión, a esa es la dimensión, que pueden tener dones espirituales como sanación y otras cosas. Mira, con todo el respeto que se merece, todas las creencias se merecen muchísimo respeto. Desde hace, di tú, no sé, tal vez unos 40 años, 50 años, han surgido una serie de movimientos con unas apreciaciones, con unas apreciaciones, pues todo esto de la nueva era, ¿no? Todo esto de la nueva Sí. era, que la cuarta dimensión, que la quinta dimensión, que la sexta dimensión. Hace poco me di cuenta que hay una décima dimensión. Eh, Todo esto, sinceramente, yo vengo de una tradición muy, muy, muy antigua y en esas tradiciones no se habla de este tipo de cosas. En estas tradiciones se habla es de planos de conciencia, pero muy diferente a esto, y estamos hablando desde la realización del ser, hablando de la realización del ser y estamos hablando de la realización de Dios, y estamos hablando de que entre más cerca esté una persona de esa realización del ser, de esa parte espiritual, pues más cerca está de los demás, es más humana, es más bondadosa, y, y pasamos por muchísimos tipos de experiencias. O sea, tú dices que tuviste una adicción al juego y que tuviste una adicción a qué fue, al alcohol. A la marihuana. Ah, bueno, a la marihuana. Y esas son experiencias que no son juzgables, son experiencias normales. Como cualquier persona, yo conozco personas que han estado en la indigencia, yo mismo he pasado por un sinfín de experiencias locas, pasé, pues son solo experiencias de vida, y en última instancia todas las experiencias de vida te llevan a esa una sola cosa, el reconocimiento de el amor. Amor incondicional es la situación. Amor incondicional. Hemos confundido el tener con el ser y por eso Ok. tenemos problemas ahora. Entonces la gente que está en el campo espiritual quiere tener más. ¿Qué quiere tener? Quiere tener más espiritualidad, quiere tener más conocimiento, quiere tener más experiencias, quiere tener más facultades, quiere tener dones, quiere tener esto, quiere tener lo otro. Pero ¿dónde está la bondad? ¿Dónde está el amor incondicional? ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la paz interior? El camino espiritual no se trata de tener, ni de tener mucho conocimiento, ni mucha sabiduría. Se trata de qué es lo que tú eres, ¿no? Eso es simple. Pero fíjate que ahí estás dando en el clavo en un tema que yo he visto que está de moda lo espiritual. En algunos casos uno ve gente hablando de lo espiritual, hablan de luz, hablan de amor, hablan de compasión, pero sus vidas no son coherentes frente a lo que hablan. Pareciera que existe una comercialización de lo espiritual. ¿Tú qué opinas de eso? Lo que pasa es que la gente no sabe qué es espiritualidad y hasta que uno se conozca a sí mismo, estará tanteando en un cuarto oscuro y estará imaginando la espiritualidad. ¿Por qué es tan complejo lo espiritual? Yo te voy a dar mi punto de vista. Para mí, espiritualidad es responsabilidad con mis pensamientos, responsabilidad con mis palabras
responsabilidad con mis acciones, compromiso conmigo mismo y con la naturaleza, con el planeta y con los demás. Eso da temor, ser responsable, porque la responsabilidad también es libertad. ¿Por qué es Mm, tan complejo realmente llegar a ser espiritual? Porque si yo he hecho una elucubración del trabajo que estoy haciendo espiritual y realmente no es fácil. Realmente a veces da temor entrar a las sombras y ver las sombras que tenemos adentro. Realmente es complejo no juzgar al otro porque tendemos a juzgar porque eso viene de tiempo atrás, porque eso es como una conducta aprendida que está enquistada dentro de uno mismo. Cuando uno no quiere juzgar, ¡pum!, juzga. Yo lo veo muy complejo. El camino espiritual pareciera, desde mi punto de vista, es un camino no tan fácil, en donde es supremamente importante lo que tú decías, el autoconocimiento. ¿Cómo hago yo para ser consciente de mi trabajo espiritual sin tener temor a la responsabilidad y realmente ser consciente de mis pensamientos, de mis acciones, de mis palabras y de no juzgar a los demás? Mira, voy a partir del hecho de que la espiritualidad, o sea, espiritualidad viene de espíritu. Significa que si una persona, digamos, vive una vida espiritual, ¿cierto? Vive una vida espiritual es porque vive en la conciencia del espíritu. La conciencia del espíritu es una conciencia no dual, no es una conciencia dual. Si una persona vive en una vida espiritual, entonces no percibe malos ni buenos, ni santos ni pecadores. Vive en una conciencia no dual. Lo único que percibe es el espíritu, no percibe otra cosa. Los maestros espirituales no ven gente mala ni pecadora, ni alta ni baja, ni mejor ni peor. Solo ven el alma. Todas esas cosas de observar los pensamientos, las emociones y eso tiene que ver es con el campo mental, el campo de la personalidad. Eso es diferente. Eso es más desarrollo personal y la personalidad en términos de vida espiritual no existe ni es importante porque es una ilusión. Nosotros no somos la entidad que creemos ser. Nosotros creemos que somos el cuerpo, creemos que somos la mente, creemos que somos las emociones, pero esos solamente son instrumentos para la conciencia manifestarse en el campo material, en el campo tridimensional. Cuando alguien realmente va a lo interno, todo se va transformando automáticamente, desde luego. Hay que tener un estilo de vida homogéneo con el ideal espiritual, con el propósito espiritual, así como todo en la vida. Por ejemplo, no violencia, ahimsa, en sánscrito. Tú no puedes tratar de apaciguar tu mente y al mismo tiempo tener una vida violenta. Porque lo primero que tú necesitas hacer para tener la experiencia espiritual, para poder adentrarte en tu mundo interior, es calmar tu mente. No alterar tu mente, sino calmarla, para que tu mente se tranquilice y se convierta en el espejo de la conciencia espiritual. Si tu mente no se calma, no puedes ir adentro y no puedes tener ningún tipo de vida espiritual. Porque la vida espiritual, como ya te dije, no es una cosa que se fundamente sobre creencias. Yo escucho mucho que la gente dice es que somos seres de luz. ¿Y cómo sabes que somos seres de luz? No, porque estamos hechos de luz, pero ¿no has visto la luz? ¿No tienes la experiencia interna real de que eres un ser de luz? Porque esto no se fundamenta en creencias. Es que somos seres de amor. ¿Y ya experimentaste el amor interno? ¿O estás solo repitiendo una creencia? Esto no es un tema de creencias, es más, tú puedes realizar el alma sin creer en Dios. Tú no necesitas creer en Dios para vivir una vida espiritual. No necesitas creer en nada, necesitas experimentar, que es diferente. Entonces, por ejemplo, si tus actos son violentos, tú no puedes vivir una vida espiritual porque tu mente no se va a calmar, porque las impresiones mentales que te llevan a la violencia están muy activas. Tienes que calmar tu mente para que pues, cuando te sientes en meditación puedas ir internamente. Ahora, la meditación tampoco se imagina, que yo estoy meditando y me imagino la luz, tampoco es así. Sí, pero eso lo han dicho, ¿no? Hay No, meditaciones que entran en la luz, ¿no? mm, Mire que no. yo, maestro, yo estoy intentando hacer meditación, pero realmente no ha sido fácil. He conquistado por poquito.
Ujú. Yo creo que eso es un proceso lento, ¿no? No es que ya voy a meditar una hora, porque realmente calmar la mente, como decía Sor Teresa, es la loca de la casa. Mm. La mente, la mente no es que sea la loca de la casa. La mente es una función de la conciencia para comunicarse en el campo material. Lo que sucede es que la mente tiene una herramienta que se llama pensamiento, el cual no está bajo nuestro control. ¿Me entiendes? Y no está bajo nuestro control porque la atención de la mente no está con nosotros, la atención de la mente está dispersa. En el momento en que la atención de la mente se unifica y se integra, en lugar de estar dispersa, la mente queda bajo control automáticamente. Ahora, ¿quién es el que desea ser espiritual? Porque es que todos los seres son espirituales en virtud de nuestro origen divino. Se supone que somos hijos de Dios, quiere decir que todos somos espirituales. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que todos existimos en diferentes campos de conciencia, que es diferente. Eso es lo que hay que comprender. Y cada uno encuentra su conciencia expresada en su vida, en su ilusión particular. Cada persona está viviendo una ilusión en particular, una, ¿cómo se llama? Es un espejismo en particular. Cada uno está viendo su realidad virtual particular y con eso es lo que la persona tiene que lidiar. De eso es que tiene que hacerse responsable, ¿no? De sus propias creaciones. O sea que Pero, ahorita estaríamos, si voy entendiendo, tenemos una identificación, es la mayoría de gente con la mente. ujú, Y la mente manipula, la mente los manipula, la mente los induce a que no trabajen la conciencia, que no se vean a sí mismos, a que consuman, a que vivan en una realidad en donde no es mejor verse, sino que es mejor vivir el afuera, vivir en los mensajes del mundo exterior. Y aparte el mundo exterior ayuda para que no nos veamos con su ruido, con las noticias, con lo que recibimos en la academia, con lo que recibimos en la vida laboral. Siempre es desde el exterior los mensajes para que no nos veamos a nosotros mismos. lo que pasa es que el exterior es un reflejo del interior. Tampoco puedes culpar al mundo exterior, porque el mundo exterior lo que es solamente una expresión del estado mental individual, que luego se convierte en un estado mental colectivo. ¿Me entiendes? Si yo quiero que el mundo cambie y sea diferente y más amable conmigo, yo tengo que cambiar y ser más amable conmigo. Pero para ser más amable y cambiar, necesito saber qué es lo que tengo que cambiar, quién soy yo, o sea, qué es lo que tengo que cambiar. En realidad lo que tengo que cambiar es simplemente la dirección de la atención, porque mi atención está volcada en la proyección de mi mundo interior. Eso es lo que hay que entender. O Nadie, sea que, perdón, nadie, sí. nadie tiene incidencia en nosotros. Nosotros estamos proyectando lo que estamos experimentando. ¿Entiendes? Eso no es real. Es una proyección de la mente. Todo lo que estamos experimentando es una proyección, es una creación de la mente. ¿Ves? Entonces, eso en sánscrito se llama maya, ilusión. Ilusión, todo es ilusión porque todos los fenómenos son vacíos. Los fenómenos no tienen ningún tipo de significado ni realidad sustancial. La mente les da significado y realidad, pero no tiene ninguna. ¿Ves? Eso no es real, son proyecciones de la mente. Entonces, la mente colectiva, ¿cómo la ves tú ahorita? La mente colectiva es la expresión, Superficial, vacía. pues la mente colectiva es la expresión de los estados mentales de cada individuo, ¿me entiendes? Entonces, no hay una mente colectiva como tal, hay varias mentes colectivas porque los individuos vibran en distintas frecuencias mentales, pero la frecuencia mental generalizada es la frecuencia del miedo, del estancamiento, de la escasez, de todo lo que está sucediendo a causa, por ejemplo, de esta situación que no es ninguna pandemia. En realidad la pandemia es la ignorancia de lo que somos, la ignorancia de nosotros mismos. Estamos en esta situación debido a nuestra muy escasa evolución espiritual, muy escasa evolución espiritual. Lo que estamos viendo afuera es nuestro estado evolutivo que es paupérrimo concretizado en lo exterior. Eso es lo que está pasando, en realidad. Entonces, lo único que existe es la conciencia y la mente es el instrumento de la conciencia. Entonces, la conciencia se está expresando en distintos niveles. Lo que está sucediendo es un desenvolvimiento de la conciencia en distintos grados evolutivos y de manifestación. Esa es la realidad.
¿Y el virus qué es entonces, maestro? ¿A qué viene a enseñarnos el virus? Ese No, virus de los que tanto habla la gente. el virus, todo lo que existe es conciencia, no hay nada que no sea conciencia, que no sea una expresión del espíritu. El virus es simplemente una expresión de la conciencia para invitarnos al reconocimiento de lo que somos, podemos verlo así, es una invitación de la conciencia para el autoconocimiento, es una invitación de la conciencia para, para ese encuentro con uno mismo, ¿ves? Además, todo obedece a leyes y el ser humano con sus decisiones trabaja a favor o en contra de sí mismo. Pero Ah, pareciera que va en contra. pero hace mucho tiempo, totalmente, totalmente. Trabajamos en nuestra contra en el sentido de que hacemos nuestra vida, sembramos semillas de sufrimiento constantemente, ¿entiendes? Constantemente sembramos semillas de sufrimiento, entonces trabajamos en nuestra contra en el sentido de que vamos a tener que experimentar sufrimiento como resultado de lo que sembramos. Sin embargo, en realidad es para nuestro bien en el sentido de que el sufrimiento enseña. Vamos a sufrir terriblemente de muchas cosas, pero eso de sufrimiento nos va a enseñar cosas, ¿sí? Entonces, lo que estamos experimentando ahora lo decidimos hace mucho tiempo atrás, con nuestras acciones. Sembramos las semillas para esto que estamos experimentando ahora, porque no existen cosas aleatorias, ni casualidades en la vida, ni injusticias. Yo cuando lo he escuchado en sus charlas, usted habla de que la gente, por ejemplo, actúa de manera inconsciente. Cuando habla, cuando expresa sus emociones, no sabe cómo expresar sus emociones. Cuando habla, no sabe lo que está hablando. ¿Por qué las emociones terminan siendo tan complejas? Sé que usted trabaja en lo que se llama inteligencia emocional espiritual. Y las emociones, yo veo que las emociones humanas, a mí me escribe mucha gente que yo apoyo en temas emocionales y de adicciones, y la realidad que yo veo es que parece como una montaña rusa la emoción. Entonces pasan de la ansiedad a la tristeza a la culpa, a la pereza, o sea, están como en un tema emocional muy fuerte que no saben manejar sus emociones, no las entienden. Yo quisiera preguntarle a usted, maestro, ¿qué son las emociones a nivel espiritual? Yo se lo puedo hablar desde lo que he leído de la inteligencia emocional, que habla de que hay que manejar el impulso, de que tenemos que tener autocontrol, de que tenemos que tener empatía, solidaridad, dar, compasión. Pero ¿qué es realmente las emociones en el plano espiritual? Bueno, primero hay que tener en cuenta que las emociones no son tus enemigas, las emociones son tus maestros. Las emociones están para enseñarte, las emociones están para darte un mensaje de autorreconocimiento y las emociones están ahí para mostrarte cosas que tú necesitas trascender. Las emociones te están señalando conciencias que necesitan ser liberadas y transformadas, alquimizadas en ti, ¿sí? Que necesitas integrar tu conciencia. Las emociones no están ahí eh, mejor dicho, las emociones no son malas, las emociones son mensajeros. Desde la perspectiva espiritual, son mensajeros. Ahora, nosotros estamos en una confusión espiritual demasiado grande porque nosotros pensamos que las emociones son nuestras. Cuando un pensamiento se genera, si el pensamiento se repite y se repite, crea una emoción. Entonces uno siente la emoción, pero no la experimenta porque no tiene desarrollada la conciencia, no tiene desarrollada la atención. Entonces lo que uno hace automáticamente cuando experimenta una emoción es empezar a pensarla. Es decir, empieza a describir todo lo que está sintiendo y a contar una historia de por qué está sintiendo esa emoción. Entonces, es que me abandonó, es que me traicionó, es que me hizo esto, es que nunca me valoró, es que. Y cuando tú empiezas a contar esa historia, por ejemplo, en este ejemplo que te estoy colocando, estás fortaleciendo creencias de baja autoestima, creencias de debilidad, creencias de victimismo. Entonces estás creando un círculo vicioso tremendo, tremendo, con base en una errónea percepción de una emoción, en lugar de cultivar la emoción, entendiendo que no es tuya. No es tuya y no eres la emoción porque tú estás observando la emoción.
Y esto es algo que hay que explicarlo incansablemente. Tú no eres las emociones porque las puedes observar. Y si las observas, quiere decir que las emociones son un objeto y tú eres el sujeto que está observando la emoción. Y si tú eres el sujeto que está observando la emoción, ¿cómo puede ser el sujeto y el objeto a la vez? No es posible. Tú eres el sujeto que observa la emoción y la emoción es el objeto que tú estás observando. Entonces tú no eres las emociones. Lo que necesitas es desarrollar tu atención para contemplar los fenómenos mentales y emocionales, que es diferente. Eso es lo que tú necesitas. Necesitas entrenarte para observar, para desarrollar la presencia. Y así, entonces tú puedes aprender a dejar ir, a soltar, a sanar y ya. Cuando una emoción aparece, tú la sientes, te haces consciente de lo que está ahí, pero no cuentas ninguna historia, ¿sí? Tu mente ya no cuenta historias, que ese es uno de los problemas del ser humano, que la mente cuenta demasiadas historias y el humano las cree y se cree las historias. Cuando tú dices yo, te estás refiriendo a una historia, porque tú no sabes quién eres tú. Tú crees que eres la historia, ¿ves? Y el ser que tú eres no tiene historia. Fíjate que es como una película que tenemos adentro y nosotros decidimos si escuchamos esa película o no. Pero ¿quién decide? Es la pregunta. ¿Quién Desde decide? la conciencia, El que decide es el sujeto que somos, el testigo, que es lo que hay que descubrir. o sea, maestro, así entiendo, es aprender a salir de mí para poder observar, ser un observador desde el adentro hacia afuera, Es salir de ti hacia ti, hacia mí, del falso yo al verdadero yo. el falso yo, el verdadero. ¿Cómo construimos la conciencia? ¿Cómo podemos? Yo creo que aquí varios están preguntando, ya nos empezaron a hacer preguntas. ¿Cómo podemos nosotros realmente, maestro, empezar a entender y a desarrollar la conciencia dentro de nosotros mismos? Mira, lo que tú necesitas desarrollar es la atención de hacia dónde tú diriges la atención, porque la conciencia es todo lo que hay. La conciencia es tu verdadera naturaleza. La conciencia es el ser, el espíritu, el sí mismo, como lo quieras llamar, ¿cierto? Entonces tú no necesitas desarrollar la conciencia, necesitas reconocer la conciencia que ya eres. Eso es lo que necesitas hacer. Entonces necesitas es retirar la atención de todo lo que está sucediendo a quien está observando lo que está sucediendo. Que es el tema. Toda la práctica espiritual está dirigida a eso, a que tú descubras eso que tú eres. O sea, tú estás observando, tú crees que eres el cuerpo, pero en realidad tú estás observando el cuerpo y no lo puedes negar. Tú estás observando el cuerpo. Mira tu mano, estás observándola. Pero tú dices, cuando te golpeas la mano, dices, me duele la mano. ¿Por qué? Por una reacción que tuve con un golpe. No. ¿Cómo vas a tener una reacción con un golpe si tú estás observando la mano? Es que mira que es discernimiento simple. Tú estás observando la mano y acabamos de explicar que cuando tú observas las emociones, tú eres el sujeto y la emoción es el objeto, tú no eres la emoción. Entonces, si tú observas la mano, tú no eres la mano. La estás observando, tú Pero no eres la mano. Pero luego tú te golpeas la mano y dices, me duele la mano. ¿Por qué? Porque tú estás soñando que eres el cuerpo. Así como estás soñando que eres fulano de tal, así como estás soñando que eres una historia, estás identificado con el cuerpo. Entonces la clave es la identificación. Por eso sufres, por la identificación que tienes con todo el drama mental. Identificación. Entonces la palabra clave es desidentificarte. ¿Te das cuenta? sí, señor, o sea que, pero fíjate que nos enseña la sociedad a tener, a representar un papel. Tú eres fulano de tal y eres esto, lo otro. Y esa representación termina generando que la gente sea esclava de la producción, esclava de un puesto, esclava, fíjate que la gente vive esclava de un trabajo, la gente no es feliz, estamos en un mundo donde no es feliz,
Yo he escuchado a mucha gente que me ha dicho que esto es el infierno, que esto es vivir el infierno, que aquí vivir es terrible por toda la maldad que hay, por toda la sombra que hay, por toda la angustia que hay. ¿Qué ve usted, maestro, ahí de por qué esa necesidad de estar representando, por qué esa necesidad de nosotros los seres humanos, del reconocimiento de los demás y no de verdad de reconocernos a nosotros mismos, de conocernos a nosotros mismos? Pues es que todo el sistema en este campo relativo está diseñado para que nosotros estemos volcados hacia afuera, ¿me entiendes? Entonces es un hábito que se pasa de padre a hijo y de maestros cuando uno va al colegio a los estudiantes, o sea, es el estilo de vida que tenemos, es el estilo de vida que tenemos donde nosotros creemos que ¿cómo es? El significado de ser alguien depende de lo que los demás opinen. Por ejemplo, yo me compro un carro porque lo necesito, ¿cierto? Pero también me lo compro más que todos para que me vean en el carro. Y cuando tú hablas con Sí, una persona y te ve que antes caminabas y luego andas en carro, te dice, oye, ¿cómo estás progresando? Y tú te sientes bien porque te dice eso. O sea, increíble. Tú te sientes bien porque te dicen que estás progresando porque tienes un carro. Y si te ven bien vestido, oye, ¿cómo te está yendo de bien? ¡Wow! Y tú sientes, te sientes bien porque tienes buena ropa, tienes carro. Ahora, cuando una mujer se pone tacones altos, empieza a caminar diferente, mira diferente y se expresa diferente. Cuando tiene tacones altos, un buen vestido, ¿por qué? Porque la gente la mira, ¿ves? Entonces, el falso ego se nutre de la diferencia y vivimos en el falso ego y esa es la prueba. La falsa personalidad existe creando diferencias. Entonces ahora yo estoy bien, los demás no. Ahora los demás me respetan porque tengo carro, me respetan porque tengo casa. Es más, la gente se consigue una pareja para que la vean como una buena pareja también. ¿Sí me entiendes? Hay mucha gente que no es feliz con la pareja porque la pareja no es rica y es fea. Mucha gente. ¿Sabes por qué? Porque cuando sale a la calle la gente no se la admira. sí. Y además buscan hombres con mucho dinero, buscan mujeres lindas para exhibirlas, ¿no? Por eso, entonces nosotros vivimos es buscando la aprobación ajena y eso es lo que significa ser un ser humano. Y si no tenemos la suficiente aprobación ajena, la vida es un infierno. ¿Sí? Porque, por Y ejemplo, tenemos, esa aprobación en el fondo es un problema real de que no tienen espiritualidad alguna. Porque si yo necesito la aprobación de otros, quiere decir que yo no tengo una verdadera espiritualidad. pues es que eso está muy relacionado con la autoestima, la construcción de una personalidad, el ser humano construye una personalidad con la información que recibe del exterior, de los padres, de los amigos, de los adultos, de lo que lee, así construye la personalidad, porque es precisamente ese el problema, que es que el mecanismo para construir la personalidad con la que vivimos funciona así, absorbiendo cosas del exterior. Por eso la falsa personalidad no nos puede llevar a la felicidad. Por ejemplo, hablar de desarrollo personal es una cosa ilógica. ¿Para qué vamos a desarrollar una cosa que no somos, que hemos aprendido? Lo que necesitamos es descubrir quiénes somos y la personalidad se vuelve es un instrumento para existir en este mundo. Es solo eso, una personalidad. Igual, yo soy un hijo, yo tengo que tener el rol de hijo, ¿cierto? Tengo que tener el rol de hijo porque me tengo que moverme en distintas esferas de la conciencia. ¿Cierto? Salgo a la calle, me encuentro con la gente normal, hablo con la gente normal, ya, pero sé que todo es ilusión, no es real. Sé que todo eso es ilusión, solamente son papeles que estoy interpretando, pero siempre sé quién soy yo, que es diferente, ¿no? Maestro, usted hablaba del tema en una de sus conferencias, de sus charlas, sobre el tiempo. La gente, y yo he aprendido y estoy aprendiendo a vivir el ahora. Con los adictos hay un discurso que dice solo por hoy. Cada día que ganamos la partida a la adicción, Ujú, decimos solo por hoy. ujú, El ahora es súper importante para no dejarse uno llevar de la mente, que la mente lo lleva a uno al futuro o en el pasado. Yo conozco personas de ya adultos mayores o gente que ha vivido experiencias muy difíciles en su niñez o en su adolescencia y tienen ujú. 70 años y siguen cargándose el pasado y Sí, sufren por lo que vivieron en su niñez, sufren por lo que vivieron en su adolescencia
O por el contrario, está la ansiedad que vive pensando en el futuro y eso les alimenta la ansiedad. ¿Cómo lograr que realmente nos conectemos con el ahora para que la Sí, gente no siga en esa, eh, en ese tema? Porque el tiempo, decían los sufis, una rama del Islam, que el tiempo es alejarnos de Dios. ujú. Pues mira, lo que pasa es que eh, hay que conocer las dinámicas de la mente. Y como hemos hablado ahorita en desarrollar esa capacidad de atención y de observación, ¿sí? Desarrollar esa capacidad de atención y de observación en la que reconocemos que los pensamientos y todas las historias que la mente cuenta no es lo que somos realmente. El ser humano siempre está pensando en el pasado, siempre está pensando en el futuro, y hablamos de vivir en el presente, pero a nadie le gusta estar en el presente. A nadie le gusta vivir el presente. Nadie. Porque siempre la gente quiere que el presente sea diferente. Por ejemplo, ahora, está todo el mundo confinado en la casa. Pero cuando la gente está trabajando dice, y qué rico yo poder estar en la casa. Ahora estamos en la casa, uy, qué rico yo poder estar trabajando. ¿Ves? Entonces, nunca, nunca nos entendemos porque nunca queremos estar donde estamos, nunca queremos el momento que tenemos, nunca queremos nada de eso, no nos gusta el momento presente. A nadie le gusta el momento presente. A nadie le gusta. ¿Ves? Es Es, como, sí, ¿cómo? perdóname, dime, no, perdóname. No, lo que hay que hacer es simplemente salir, desidentificarse de todos los enredos mentales, desidentificarse de todos los enredos mentales y ya. Eso te permite estar en el presente. Pero si esos enredos mentales es como un ovillo de una de lana que está enredado, 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 ¿cómo logra realmente que una persona, porque cuando uno escucha, por ejemplo, yo lo puedo escuchar a usted y digo, uy, claro, la identificación, la conciencia, las emociones, pero si yo no tengo claridad espiritual, si yo no tengo ese camino, es como si me estuvieran hablando en chino o no. Sí, precisamente yo creo que el objetivo de estas charlas es que la gente se interese en la búsqueda espiritual, porque desde luego hay que tener claro algo. El campo espiritual no se puede abordar sin un guía. Y hay mucha gente que dice, no, ¿para qué un guía espiritual? Eso no es necesario, yo soy mi propio maestro, dentro de mí existe el maestro, como dicen ahorita, el maestro interior y que buscar el maestro interior y todo ese tema, ¿cierto? Pero mira que he estado hace un rato observando que la gente está buscando mentores y coaches para procesos de vida, ¿no? De ahorita la cosa se ha vuelto muy comercial, el life coach, el coach ontológico, ¿no? Que quieren hacer como las veces de guía para una persona. En realidad, el objetivo de estas charlas es fomentar la búsqueda. La persona debe buscar y debe tener una guía certera y un camino certero, porque estamos hablando de un camino que es netamente desconocido para uno, netamente desconocido para uno, que es el camino de la conciencia. Entonces, es mil veces no, es mejor no hacer nada a hacer algo sin conocimiento. Entonces, es importante buscar, buscar, formarse, buscar, es esencial. Ok, maestro. ¿Usted cómo ve el dinero? ¿Lo veo bien? Porque el dinero, yo he escuchado y lo he visto y lo he vivido, Ujú. que el dinero corrompe a la gente, que el dinero no lo sabemos manejar, como yo adicto al juego, no supe manejar el dinero y lo que hacía era dilapidarlo en las máquinas tragamonedas, pero no sé, yo creo que el dinero también puede ser algo desde hacer el bien, ¿o no, maestro? Es que el dinero es una energía muy interesante. El dinero no es, no son los billetes y francamente el dinero no son los billetes y el dinero no es el culpable de de las cosas de la gente, ¿no? El dinero no es el responsable. Lo que pasa es que la gente tiene, si la mente está enferma, si la mente está enferma, si la mente tiene esos venenos que tenemos, todas las mentes tienen unos venenos bien fuertes, ¿no? El apego, el odio, la rabia, el resentimiento, la adicción, esos son venenos mentales. Y realmente eso no tiene nada que ver con las cosas externas. Para serte honesto, eso no tiene nada que ver con las cosas externas. Es eso, si tu mente no es
si no está equilibrada tu mente, las cosas que te lleguen se convierten en medios para tu decadencia, para tu destrucción. Pero si tu mente está equilibrada, las cosas externas se convierten en medios para tu crecimiento. Esa es la diferencia, el estado de tu mente. Maestro, ¿qué es el Kundalini? Yo alguna vez entré a yoga a una escuela en Bogotá y hablaban del Kundalini y yo Ujú. intenté hacer Kundalini, pero la experiencia fue traumática porque después yo estuve investigando y los procesos son lentos. O sea, por ejemplo, para hacer yoga hay que pasar a Hatha Yoga, Power Yoga y no al Kundalini. Yo entré al Kundalini de una vez y después me generaron unos pensamientos donde yo pensaba que me iba a volver loco. O sea, me empezaron a atacar pensamientos internos. ¿Qué es el Kundalini? ¿Cómo se debe manejar el Kundalini? Porque hay gente que lo hace de una y sin la pésima responsabilidad y van y cualquier lado y no es así. Esto es algo muy serio y si quisiera que usted por favor nos compartiera de la importancia del Kundalini, de comprender el Kundalini, de la fuerza del Kundalini para lograr la conciencia a través de él. Bueno, mira, la Kundalini es todo lo que existe en estos universos, es la Kundalini manifiesta. La Kundalini es la energía primordial, la energía divina. Shakti. Shakti es todo lo que hay, todo es energía y todo lo sostiene la energía y la energía crea mundos, universos, todo, es Shakti. Y esa es una energía, pues imagínate, Shakti es el origen de toda la energía y es la energía misma, o sea que es algo inconmensurable para la mente. Eh, en este modernismo mercantilista, yo creo que se le ha quitado la importancia a las cosas y lo trascendental se ha vuelto trivial. Nadie debería experimentar con Kundalini, nadie, porque es algo altamente peligroso, supremamente peligroso. Lo que menos le puede suceder a una persona es enloquecerse, lo que menos le puede suceder, pero puede quedar lisiado de por vida o morir. Entonces es algo tan supremamente poderoso que solo un maestro espiritual, un ser iluminado con un enorme poder espiritual puede controlar ese poder. De resto no. Y todas esas prácticas que se hacen, pues tienen la intención de despertar la kundalini y todo ese tema, pero produce efectos nocivos, produce daños psíquicos a veces irreparables. Entonces, lo mejor es tener un maestro que controle esa fuerza y si el maestro ve que estás listo y que tienes la posibilidad, pues el maestro despierta esa fuerza fácilmente. O sea, hay varias formas en que un maestro puede despertar la kundalini de alguien a través de una mirada, un mantra, un toque, el pensamiento. Y el maestro, una vez que despierta la kundalini en una persona, el desarrollo es normal, seguro, constante y eventualmente va a desembocar en un enorme desarrollo espiritual. Maestro, acá hay dos preguntas ya para finalizar porque aquí nos cortan en Instagram. ¿Algún Ujú. consejo para poder llegar a ese punto de poder ver las emociones sin tener que reaccionar? Pregunta Gaby F.15. Sí, el consejo es practicar la observación. El consejo es practicar la observación. ¿Y cómo observas? Solo presencias. ¿Ok? Dejas que la emoción aparezca y te vas a dar cuenta de las historias que cuenta la mente sobre la emoción. Solamente atestigua lo que la mente dice sobre la emoción, nada más. Y eso es todo. Solo atestigua. No le des significados a las emociones. No cuentes historias de las emociones. Solo deja que las emociones aparezcan y así como aparecen se van a disolver. No es fácil, pero es práctica lo que te da la posibilidad de tener esa separación, esa desidentificación de tus emociones. Maestro, aquí preguntan, no hay que vivir en el pasado, dice aquí Schmex 12. Hugo dice, pero cuando existe una fuerte conciencia sobre lo que ha costado labrar tanto en el pasado,
muchos logran vivir con paz y felicidad su presente. Me pregunta Gaby que cómo puede iniciar en el Kundalini. Lo que necesita hacer es buscar un maestro espiritual real que Aquí tenga pueden ese, buscar al maestro, a su merced, pueden hablar con su merced. pero yo no me Pasos para, considero, aquí hay muchas preguntas. yo no me Uno debe considero perdonar y, maestro. Dime, dime. bueno, un discípulo entonces, uno debe perdonar y dejar las cargas del pasado para vivir el presente, dice Karina. ¿Cómo desarrollar la capacidad de observación por una personalidad no auténtica? En fin, ¿cuál sería su consejo final, maestro, de lo que hablamos hoy para que la gente viva su confinamiento como una gran oportunidad de transformación? El consejo es que tomen conciencia de lo valioso que es el tiempo y el precioso regalo que tienen de poder estar con ellos mismos solos, tranquilos en su casa y aprovechen eso para conocerse, para estudiarse, para observarse, para mejorar sus relaciones interpersonales, para observar las causas de si tienen malas relaciones, observar las causas psicológicas y emocionales, tomar nota de todo eso, que usen este tiempo valioso para investigarse a sí mismos. Es la mejor manera de usar este tiempo. Usarlo para Listo, maestro. investigarse, para conectarse, para conocerse. Acá dicen que pueden comunicarse al 311 para más información de iniciación espiritual. Ustedes, hay una Universidad del Alma también que es para hacer cursos. ¿Cómo podemos, los que estemos interesados en cursos o talleres, maestro? Si te pusieron un teléfono ahí, te puedes comunicar a ese teléfono. Ahí te puedes Bueno, los utilizados. comunicar para que quienes quieran conocer más acerca de las enseñanzas, sobre la meditación, sobre todo esto y bueno, y mejorar su vida, pues ahí se pueden comunicar a ese número. Maestro, gracias por su generosidad. Le agradezco muchísimo No, que nos gracias haya a ti. compartido. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Muchas gracias, de verdad. Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias, maestro. Entonces, espero seguir, voy a seguirlo viendo con alguna frecuencia y muchísimas gracias de verdad. No, a ti. Cuídate mucho. Hasta luego, gracias a todos los que se Bueno, conectaron igual. ahorita, los más de 30 y pico de personas, 40. Todo el tiempo Qué bueno. estuvieron conectándose. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, maestro. Gracias.